Es un gusto presentar hoy a Juan Fernando Cristo, ex senador, ex embajador, promotor de la ley de víctimas. De hecho, él es una víctima, pues su padre fue asesinado por el ELN en 1997. Y él cada año, cuando se cumple un aniversario de la muerte de su padre, le escribe una carta que publica a manera de columna. De hecho, hace poco escribió un libro o publicó un libro que recopila las cartas a su padre, un libro bellísimo. Juan Fernando fue ministro del Interior del gobierno de Juan Manuel Santos y ahora ministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro en una muy difícil coyuntura en la que para sacar adelante las reformas que Petro propone le hace falta encontrar en el Congreso unas mayorías con las que no cuente. Bienvenido a Cambio, ministro Juan Fernando Cristo. Muchas gracias, Patricia. Un saludo muy especial. Gracias por la invitación, por este diálogo y siempre en cambio. Muchas gracias. Cuénteme, ¿por qué aceptó usted ser ministro de Gustavo Petro? Ministro del Interior, además. Patricia, muchos amigos, cuando el presidente anunció el nombramiento, me escribieron que si yo estaba loco, ¿no? Que cómo me iba a meter en este chicharrón en 2 años de gobierno, que siempre los gobiernos en Colombia son complejos. Este ha sido más complejo por una razón, Patricia. Yo al hacer el balance de estos 2 años de gobierno, he llegado a la conclusión de que en Colombia, en estos 2 años, al establecimiento le ha costado mucho acostumbrarse a hacer oposición y a la izquierda democrática le ha costado mucho acostumbrarse a hacer gobierno. Y vivimos como en ese país esquizofrénico y ha crecido la polarización, la violencia verbal. Yo voté por el presidente Petro en la segunda vuelta presidencial del 2022. En el De hecho, usted 2018 era candidato presidencial. fui precandidato, participé en una preconsulta, al final tomé la decisión dentro de la coalición de la esperanza para facilitar la competencia de asumir la dirección de la campaña de Sergio Fajardo. En el 18 acompañé a Humberto de la Calle. Quienes me conocen saben que he tenido una trayectoria fundamentalmente liberal, demócrata, progresista, defensor de las reformas, como la ley de víctimas y tierras, y con una coherencia total en la vida pública hasta que milité en el Partido Liberal y ahora defendiendo las ideas liberales. ¿Significa su ingreso al gabinete que se va a rehacer la coalición de gobierno que Petro desbarató a los 6 meses de posesionarse? Es que yo creo que Petro son 2 coaliciones distintas, Patricia. En el 2022, el 7 de agosto, el presidente Petro nombró unos extraordinarios profesionales todos, con una formación impresionante, en algunas carteras de ministerios, pero ellos no tenían representación en el Congreso. Y por el otro lado, invitó al Partido Conservador, al Liberal, a la U, a ser parte de la coalición de gobierno, que no tenía esos partidos tampoco representación, era como un cruce de caminos. Yo creo que coalición como tal no hubo en ese entonces y no lo hay ahora. Y es la manera en que el presidente Petro entiende el ejercicio del poder. Yo a lo que iba antes para explicar la decisión, o para explicarla no, para contar un poco qué me llevó a esa decisión, es que yo creo que nosotros los colombianos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por bajar el tono de la polarización y de la violencia verbal que está viviendo el país y por avanzar en un tema que es fundamental para Colombia, la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Yo sé que el desafío es muy grande, ya entramos en esta tarea y yo quiero mucho este país, Patricia. Aquí crecí, aquí voy a morir, aquí nacieron, aquí crecieron
están creciendo mis hijos y no podemos permitir que este país caiga en una polarización que, como la que está viviendo hoy, frena totalmente los avances del país y hace insostenible para muchos ciudadanos la vida diaria. Sí, hablemos un poco del acuerdo de paz, que lo iba a tratar al final, pero ya que lo menciona, tratémoslo de una vez. Usted ha dicho que la prioridad es que se implemente, pero para poder saber qué hay que hacer, hay que saber por qué ha fracasado. ¿Cuál ha sido la razón de que eso vaya tan mal y se haya hecho tan poco? Pues Patricia, yo comenzaría diciéndote que no va tan mal tampoco, pero obviamente no ha avanzado lo que todos quisiéramos y estamos en la mitad de la implementación. Acordamos con el presidente que el Ministerio del Interior va a asumir la coordinación de todo el equipo de implementación de la paz del gobierno. De hecho, en este momento me salí de una reunión en donde estamos trabajando un plan de choque precisamente para reactivar toda la implementación, pensando en quién, Patricia, pensando en los habitantes de los territorios que están esperando todavía que la paz significa una transformación de sus vidas allí en los 170 municipios PEDET. Y acordamos entonces, y eso fue lo que más me animó, le confieso, Patricia, a aceptar este desafío, que lo medité y lo reflexioné mucho, porque creo que podemos hacer, ahí está el acuerdo, ahí hay muchas cosas por hacer, y yo creo que lo que ha pasado es distinto, Patricia, los 4 años de Duque a los 2 años de Petro. Lo que pasó con los 4 años de Duque es que hubo un gobierno que no tenía ninguna intención de implementar el acuerdo y que fue elegido, como todos sabemos, con la promesa de hacer trizas la paz. Y lo que pasó estos 2 años, Patricia, yo diría que hay un gobierno que tiene la voluntad de implementar, que cree en la paz, pero que ha carecido de estrategia, de coordinación y de liderazgo para implementar la paz. Y eso es lo que creería yo que podemos aportar para hacer realidad esa implementación del acuerdo. Hace no sé cuánto tiempo, un año o algo así, se dijo que iban a nombrar a alguien de muy alto nivel que estuviera a cargo de la implementación. Gloria Cuartas ha estado a cargo de eso, pero pues no hubo ningún movimiento. ¿Cómo va a ser la estructura de eso? La estructura, hace un año, de hecho, usted recordará, Patricia, teníamos previsto una reunión del presidente Santos, de algunos de los exnegociadores del acuerdo en Cartagena. Pero lo dejó Finalmente, metido, el presidente Petro los dejó metidos. Exacto, nos dejó metidos el presidente, se hizo el anuncio de la consejería y lamentablemente no se concretó y se ha perdido también este año. La estructura que estamos pensando es muy simple. Aquí no se trata de venir a inventar nada. Aquí no se trata de venir a cambiar gente, a inventar instituciones. Aquí lo que se necesita es estrategia, coordinación, liderazgo y garantizar una financiación mínima, especialmente para los 170 municipios PEDES. Y por el otro lado, elevar la prioridad de la protección de la vida de los excombatientes y de los líderes sociales, que no podemos seguir tolerando como sociedad que los sigan asesinando. Sí, Entonces la estructura, perdón Patricia, termino, va a ser el mismo equipo, hay una unidad de implementación, hay una agencia de reintegración, hay un fondo paz, hay un plan de sustitución de cultivos, y lo que vamos a hacer desde el ministerio es poner como una especie de torre de control que va a hacer seguimiento diario, a coordinar, a liderar esa implementación del acuerdo. Y como ministro del Interior, Patricia, le doy la chiva, a partir del próximo jueves vamos a comenzar unas visitas semanales a cada una de las 16 zonas PEDES del país para reunirnos con las comunidades, con excombatientes, con las autoridades, para hacer un balance y decir qué ha funcionado, qué no, qué ha pasado, y acordar una priorización y un plan de choque para que la gente vea realidades y no discursos de paz. El próximo jueves usted cumple 60 años, ministro. Así es también, voy a celebrarlos ¿Dónde, en un dónde va a municipio celebrar PEDET. el cumpleaños? ¿En qué municipio? Estamos ahora definiendo, cuando termine la reunión, vamos a definir a qué sitio vamos a ir con todo el equipo de paz.
Bueno, pero hablemos de lo que es fundamental, que es la seguridad de los firmantes, que es uno de los puntos fundamentales del acuerdo de paz. Es decir, uno no puede decir que se está cumpliendo un acuerdo cuando han matado 423 firmantes de paz desde que se firmaron los acuerdos. Y a muchos de ellos los matan no solo los miembros del Clan del Golfo, sino también miembros de las disidencias de las FARC y de otros grupos que están negociando con el gobierno. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo el gobierno tolera que las personas con las que están, o las organizaciones a las que pertenecen las personas con las cuales se están negociando, estén matando firmantes de paz y líderes sociales? Yo comparto esa apreciación, Patricia, y la he puesto por escrito y hemos suscrito comunicados de Defendamos la Paz en ese mismo sentido. Y lo conversé con el presidente Petro. El Estado colombiano no puede tolerar que quienes traicionaron el acuerdo de paz estén asesinando a aquellos que cumplieron con el acuerdo, que se desmovilizaron, que se desarmaron y que cumplieron con la sociedad colombiana. Ahí tiene que haber un mensaje claro y contundente a las disidencias, al ELN, que el Estado y en las mesas de negociaciones, y lo vamos a conversar con el comisionado de paz y con las delegaciones de las mesas, que no se puede tolerar esa situación más. Pero además de esos grupos, también hay otros grupos como el Clan del Golfo, como bandas criminales que lo están asesinando. Por eso, para eso lo que hay que hacer es implementar el acuerdo. Hay una mesa de protección de garantías, hay un plan de protección de excombatientes que no se está cumpliendo, que no se convoca con regularidad, que no está funcionando y vamos a ponerla a funcionar y vamos a consultar, Patricia, permanentemente a las dos personas que diseñaron en la mesa de negociaciones este plan de protección, que fueron el general Oscar Naranjo, el vicepresidente, y el excomandante de las FARC y senador de Comunes, Pablo Catatumbo. Vamos a hablar con ellos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros tenemos que llegar a 0 asesinatos de los excombatientes de las FARC. Bueno, y no solo los asesinatos, lo que acaba de pasar en Miravalles es terrible. Es decir, ¿cómo les van a garantizar la vida a quienes han desarrollado allá en Miravalles sus proyectos productivos, que están viviendo pacíficamente, que han tenido éxito en su proyecto económico y de vida? Es decir, eso no se puede solucionar con que se vayan para otro lado, les tienen que garantizar ahí su permanencia en el territorio, no que ese sea el reino de las disidencias. No, sin duda alguna, eso sí es protección, eso es presencia del Estado, presencia del Ejército, de la Policía, eso, una situación como la de Miravalle, hay que decirlo también con toda claridad, no es ni más ni menos que la exteriorización de un fracaso del Estado en esa zona, y eso no se puede permitir, ese desplazamiento forzado, y no lo vamos a permitir. Ministro, esto está fuera del libreto, pero usted fue ministro del Interior de Santos y estuvo pues absolutamente cercano tanto a la hechura como a la implementación del acuerdo de paz. Yo me acuerdo de ese 2017 que fue un año maravilloso donde la violencia bajó, donde veíamos a los excombatientes llegar a los pueblos o territorios o municipios PD con sus mujeres y sus bebés. Se respiraba otro ambiente en el país y de pronto comenzó a crecer la violencia poco a poco. ¿Por qué el Estado en ese tiempo, estoy hablando de un año, digamos, de un año y medio, desde noviembre del 2016 hasta que termina el gobierno de Juan Manuel Santos, no copó los territorios donde estaban las FARC? Que eso fue fatal. Esa es una gran pregunta, Patricia. Yo creo que eso es un ejercicio de autocrítica que varias veces nos hemos hecho. Se hizo un plan de copamiento de territorio. En los consejos de ministros, el presidente Santos reiteradamente pedía información sobre el resultado de ese plan, y las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa lo presentaban. Se destinaron, yo recuerdo, tal vez recuerdo exactamente la cifra, Patricia, 85.000 integrantes del ejército
para ese plan para copar todos los territorios de las FARC. ¿Presentaban el plan, pero no iban a los territorios? No, sí, estaban, supuestamente allá estaban en los territorios los soldados y teníamos unos informes relativamente positivos de que el plan de consolidación, de copamiento estaba funcionando. Lo cierto es que no funcionó. Ni estaba funcionando, ni estaba funcionando. Lo cierto es que no funcionó. ¿Mentiras al presidente? Lo cierto es que no funcionó. Yo creo que, yo diría, Patricia, para no poner esto en blanco y negro, que hubo unos territorios en donde funcionó más, en otros menos y en otros no funcionó. Pero para concluir ese tema y no darle muchas largas, yo creo que sin duda alguna el Estado en su conjunto, ahí fallamos en poder ser eficientes en el control del territorio. Algo se avanzó en eso, que obviamente después se perdió los 4 años de Duque, que ya no le interesó el acuerdo de paz ni la implementación, y en donde, si usted ve las cifras, Patricia, entre el 2018 y el 22 se duplicaron o triplicaron las disidencias, el ELN, el crecimiento geométrico de los grupos armados violentos durante el gobierno del presidente Duque es inocultable y ahí están las cifras oficiales. Sí. La paz total se ve lejana, ministro, y el tiempo de gobierno del presidente Petro se está agotando, ya va en la mitad del camino. ¿Qué van a hacer para que por lo menos esa estrategia de paz total no fracase? Patricia, yo me voy a concentrar en la implementación del acuerdo de paz con las FARC. O sea, la otra parte no. La tarea de la paz total y de las negociaciones tiene unos responsables, y permítame pasarle a esta pregunta porque no quiero, sin ni siquiera posesionarte, meterme en el corral ajeno. Tendré diálogos, obviamente, con las mesas de negociaciones. Espero conversar la próxima semana con el comisionado de paz, con Oti Patiño. He seguido muy de cerca el proceso con el ELN, no tan de cerca y no tan entusiasta con los procesos de las disidencias, pero obviamente yo sí quisiera, obviamente hay que opinar sobre ese acuerdo, sobre esa paz total, sobre esas distintas mesas. Lo haré primero internamente para plantear inquietudes, para plantear desafíos, retos. Nos queda muy poco tiempo, Patricia, usted lo ha dicho, y yo quiero conocer bien qué es lo que está pasando en cada una de las mesas y tratar de contribuir en eso, pero sin tener la responsabilidad, sin tomar las decisiones, porque la tarea fundamental de este Ministerio del Interior, que se va a convertir en el Ministerio del Postconflicto, será relanzar la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Bueno, pero hay un tema que se va a tocar con el otro tema, que es el de la constituyente. Hablemos de la nueva Marquetalia. ¿Cómo van a solucionar el problema del sometimiento a la justicia de la nueva Marquetalia? Perdón, Patricia, repítame. Hablemos de la nueva Marquetalia, del proceso con la Marquetalia. ¿Cómo se va a solucionar el problema de sometimiento a la justicia? Porque el acuerdo de paz con las FARC entiendo que prohíbe que unas personas que rompieron el acuerdo o delinquieron sean acogidas otra vez. Entonces, el acuerdo de paz es absolutamente claro. Y el acto legislativo que yo lideré de creación de la JEP y la ley estatutaria también lo son. Quien reincida en la violencia queda por fuera del sistema de justicia transicional. Eso no admite ninguna duda. Yo por eso espero, no sé cuáles son las fórmulas, cuáles son las alternativas, el sometimiento a la justicia, en qué consiste la negociación con la segunda Marquetalia, y espero conversar con el doctor Armando Novoa próximamente, quien lidera esa mesa de negociaciones, pero no le tendría respuesta tampoco en este momento, Patricia. ¿Y no será que detrás de esa idea de la constituyente de la cual vamos a hablar ahora está la intención de llegar como a un tribunal de cierre, a una especie de amnistía para todos, guerrilleros, paramilitares, militares, empresarios y hasta expresidentes, ministro?
en las conversaciones con el presidente no se la ha escuchado, no hemos conversado sobre eso. Pero yo diría, para ser francos, Patricia, que yo lo que veo detrás de la tesis de la posibilidad de explorar un acuerdo nacional para convocar una constituyente, que ya dijimos que incluso se podría elegir y funcionar en el próximo gobierno, más allá de ese tema, yo creo que detrás de ello hay la necesidad de hacer unas reformas institucionales, la reforma política, la reforma a la justicia, el nuevo ordenamiento territorial, que tiene mucho que ver todas también con la paz del país. Pero ¿por qué plantear una constituyente para el próximo gobierno? Eso no es como un disparate, un desgaste, porque además no hay garantías, no se sabe cuál va a ser el próximo gobierno. ¿Cómo surgió la constituyente del 91, Patricia? Surgió en el gobierno del presidente Barco, se comenzó a construir en el gobierno del presidente Barco y se consolidó en el gobierno del presidente Gaviria, después de la entrada del M-19 precisamente a un acuerdo de paz. Nosotros que hemos planteado, y aprovecho la oportunidad para ir al grano también en ese tema, este país necesita más reformas y no menos reformas. Este país necesita más concertación y menos confrontación. Este país necesita una alta dosis de valeriana. Estamos incendiados, estamos en una violencia verbal indiscriminada. La calidad y la altura del debate se ha disminuido de una manera extraordinaria, como está sucediendo en todas las democracias del mundo. Hemos demostrado desde hace muchos años, Patricia, ya varios años, una incapacidad que a mí me impresiona de generar consensos y acuerdos en la sociedad colombiana, de escucharnos y de hablarnos. Es increíble lo que ha sucedido con el país. Y a mí cuando me preguntan, ¿es indispensable la constituyente? Yo digo, no, la constituyente no es indispensable, es una alternativa y una opción, no es una obligación. Lo que sí es indispensable es un acuerdo nacional para avanzar en las reformas que necesita este país. Lo que sí es indispensable es que nos escuchemos, que nos sentemos y comencemos ese diálogo. Por eso, Patricia, esa será mi otra prioridad y la otra tarea como ministro del Interior. La primera, ya hablamos, liderar la implementación, el relanzamiento de la implementación del acuerdo de paz. Y la segunda, comenzar a hablar, que lo haré desde la próxima semana también, con todos los sectores políticos, sociales y económicos del país sobre la idea de un acuerdo nacional en la cual podamos consensuar unas mínimas reformas institucionales que se necesitan, que sí se necesitan. Hay quienes consideran que no, el gobierno considera que sí. Unas reformas como las sociales que se podrán seguir tramitando por el Congreso, otras institucionales, que si se requieren mecanismos extraordinarios, serán los que están contemplados hoy en la Constitución, no ningún mecanismo extraconstitucional, que es el referendo o la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿cuál es el mecanismo para refrendar esas reformas? Nos lo darán las propias conversaciones y el acuerdo nacional al que se pueda llegar, y en el cual vamos a trabajar intensamente con las altas cortes, el Congreso, los gremios, organizaciones sociales y comunitarias. ¿Cuáles son los puntos o serían los puntos fundamentales de ese acuerdo? Los puntos fundamentales de ese acuerdo tendrían que ser, en mi concepto, y tenemos que elaborar y concluir la idea por parte del gobierno. El primero, el más importante, sacar definitivamente la violencia del debate político en Colombia. Ese es un punto fundamental para las elecciones del 2026, para cualquier tendencia política, para cualquier gobierno. Segundo punto fundamental, no se tocará la figura de la reelección presidencial en Colombia. Yo lideré en el 2015, usted recordará, Patricia, como ministro, la prohibición de la reelección presidencial. Y esa prohibición le sirve a la democracia colombiana. No podemos volver a jugar con ese articulito como se hizo en el 2004 por parte de algunos que ahora se alarman porque la Constitución se va a tocar.
Tercer punto fundamental de ese acuerdo: reformas institucionales. Le menciono solo 3, el presidente Petro ayer mencionó 9. Queremos escuchar a todos los sectores a ver si tienen otras ideas. En mi concepto, Colombia necesita un nuevo ordenamiento territorial. No se ha podido hacer en el Congreso por 33 años. Colombia necesita un nuevo sistema político, o es que estamos contentos con lo que tenemos hoy. No se ha podido hacer tampoco en los últimos 20 años. Colombia necesita una reforma estructural a la justicia colombiana. No se ha podido hacer en los últimos 20 años. Miremos a ver si nos ponemos de acuerdo en esas reformas, y después de ponernos de acuerdo en las reformas, decidimos si el mecanismo para sacarlas adelante es la vía ordinaria del Congreso, o es la vía de un referendo, o es la vía de una Asamblea Nacional Constituyente. Esos temas, en principio, el presidente ha planteado otros temas de reforma agraria, de perdón social que usted mencionaba ahora. Yo creo que todos esos temas son los que tenemos que discutir en una mesa con todos los sectores de la sociedad colombiana y mirar en cuáles puede haber consensos y cuáles definitivamente hay que descartar, cuáles necesitan reforma constitucional, cuáles simplemente reformas legales o cuáles simplemente decisiones de gobierno. Yo creo que esa es la tarea que vamos a hacer sin afanes, sin imposiciones, sin periodo de tiempo. Por eso decimos no necesariamente la constituyente se convoca en este gobierno. Si se hace un acuerdo nacional y estamos todos de acuerdo, pues el gobierno entrante tranquilamente la puede convocar, o este gobierno que termina alcanza a convocarla y se elige en el próximo gobierno. O sea que en la práctica, en este momento, la idea de la constituyente es secundaria y lo fundamental es el gran acuerdo nacional. Mejor dicho, yo hablé por 5 minutos y en 5 segundos la definió mejor que yo, Patricia. Esa es la idea central de lo que vamos a trabajar. Es fundamental el acuerdo nacional. Y la constituyente es una opción para ese acuerdo nacional, como cualquier otra opción contemplada en la Constitución. Pero fíjese usted, Patricia, que hace un mes se estaba hablando de mecanismos extraconstitucionales, que decretos de conmoción interior que nunca existieron en la voluntad del gobierno, o la tesis de algunos de que había un párrafo en el acuerdo de paz que permitía convocar la constituyente sin pasar por el Congreso. Eso ya no está sobre el tapete, eso está descartado, eso es pura ciencia ficción. Yo lo que le pido a los críticos del gobierno, yo lo que le pido a los que critican porque sí, porque no, es que le den una oportunidad al acuerdo nacional. Fíjese usted, Patricia, que hace un mes esos mismos críticos decían: ahora el presidente Petro va a nombrar un gabinete radical, la primera línea, los más radicales del pacto histórico, y eso va a ser el desastre para el país. Nombra a ministras como Ángela Buitrago, nombra a ministras como la ministra de Transporte, Constanza García, ministras ejecutivas, técnicas, que no son militantes políticas de ningún proyecto, o abre la puerta otra vez a sectores moderados, porque a este país hay que imponerle la moderación, como en el caso del Ministerio del Interior, y hay sectores que eso tampoco les gusta, no les gusta nada del gobierno, bueno, tienen todo el derecho, pero vamos a insistir en hablar, en hablar, en hablar. Creo que hay que recuperar el poder de la palabra y del diálogo en Colombia. El hecho de que usted sea ministro del Interior implica que el presidente Santos está ahí colaborando con el gobierno, ¿o es una cuota usted del presidente Santos? No, para nada, para nada. Yo creo que aquí hay una costumbre en Colombia, Patricia, que a mí me llama mucho la atención. Todo el mundo denigra a los expresidentes, pero todo el mundo los tiene como referentes y pide declaraciones de ellos y pide opiniones de ellos. Yo creo que hay que mirar la política hacia adelante. Yo soy amigo del expresidente Santos, comparto su obra de gobierno, me siento orgulloso de haber contribuido a su obra de gobierno y especialmente al acuerdo de paz con las FARC. Esa es una de las mayores satisfacciones de mi vida pública. Le tengo enorme admiración, respeto y afecto, pero obviamente esta es una decisión autónoma del presidente Petro y autónoma mía
finalmente al aceptarle. Pero cuénteme aquí un secreto. ¿Usted le contó al presidente Santos que le habían ofrecido el ministerio y qué le dijo? No. Pues es que desde hace varios meses había coqueteos, había mensajes. Yo realmente no estaba interesado en ser ministro del Interior nuevamente, no estaba entre mis planes. Implica un gran sacrificio, Patricia, de la vida personal. Tuve que consultar mucho con la familia también, por todo, por los temas de seguridad, por la tranquilidad, en fin, por todo. Y finalmente tomé esa decisión consultando a mi conciencia, a la almohada y a la familia, pero a nadie más. Obviamente hablé con el expresidente Santos una vez tomé la determinación, simplemente para comentarle que esperaba que dentro de esa idea de la implementación del acuerdo de paz y dentro de esa idea de el acuerdo nacional, él pudiera tener una participación. Usted sabe que él siempre ha insistido mucho en la necesidad de los acuerdos y yo creo que de alguna manera puede contribuir enormemente en ese propósito. ¿Y él qué le dijo de que hubiera aceptado el ministerio? Él es muy respetuoso, usted lo conoce, Patricia. Él no se mete en esos menesteres. Simplemente desear suerte y recomendar mucho lo que todos sabemos que es su obsesión, una obsesión legítima, válida, que le conviene al país, y trabaje mucho por la implementación del acuerdo de paz, que es fundamental para Colombia, que eso es lo que compartimos. Además, no necesitaba esa recomendación porque esa fue la razón que me llevó a aceptar el Ministerio del Interior. Bueno, hablemos un poquito de la constituyente. ¿Cómo se explica que usted, que se opuso en el pasado tanto a que se convocara una constituyente, ahora va a ser un promotor de ella y un promotor principal? ¿Ha cambiado alguna circunstancia o se trata simplemente de que la política es dinámica? Patricia, yo no he cambiado un ápice en mi posición. A mí me llama mucho la atención que me hayan graduado de opositor de la constituyente en genérico. Yo desde hace varios años he escrito en columnas, he hecho comentarios y como líder político diciendo que hay unos temas bloqueados en Colombia que necesitarían eventualmente un mecanismo como el de la constituyente. La reforma política, la territorial y la de justicia que le acabo de mencionar. Cuando la gente dice que yo era opositor radical, sí, yo hace un mes dije algo que puedo repetir hoy exactamente igual. Hace un mes, ahí en Cambio, en la columna de Cambio y en las redes, dije expresamente, la constituyente es inviable si no es con un acuerdo nacional, que cortan los pedazos y no leen completo, y si no es ajustada a la Constitución del 91. ¿Y por qué lo dije? A propósito de la estrambótica idea que surgió en ese momento de que se podía convocar una constituyente pasándose por la faja, lo dije así literalmente, pasándose por la faja el Congreso y a la Corte Constitucional. Y esa constituyente era ayer inviable y hoy es inviable. La posibilidad de esta constituyente es siempre bajo los parámetros de la Constitución del 91 y bajo la figura de un acuerdo nacional. Eso me parece que es absolutamente claro. Ya quien no quiera entender es porque pues, no quiere entender y obviamente es legítimo su derecho y especialmente el de los opositores que insisten en eso. Yo tengo una curiosidad, o no curiosidad, sino que yo no he entendido bien. ¿Cuáles son las normas vigentes que le impiden al presidente ejecutar su plan de gobierno? Las normas constitucionales, digamos. Para ejecutar su plan de gobierno, yo no he hecho ese balance, Patricia. Una cosa es ejecutar el plan de gobierno y otra cosa es impulsar reformas. Si usted me pregunta, ¿la reforma política, la reforma de la justicia, la reforma territorial se puede hacer por la vía del Congreso? Sí, claro. No se ha hecho en los últimos 30 o 20 años. Miremos a ver qué es lo que ha pasado y si se pueden generar acuerdos. La ejecución del plan del gobierno. Yo le he escuchado al presidente en estos días, Patricia, dudas, pero no constitucionales, yo diría legales, por ejemplo, para avanzar más rápidamente en la adquisición de predios para la reforma rural. Eso también tenemos que revisarlo, a ver si logramos
mirar si efectivamente hay que hacer algunas modificaciones legales o no hay que hacerlas. Pero en general, la ejecución del plan del gobierno lo que necesita es un acuerdo nacional para que, por ejemplo, podamos sacar en este periodo la reforma a la salud y la reforma laboral que están previstas como prioridades para la próxima legislatura. Sí, pero digamos, en concreto podemos decir que si se hace una constituyente, hay que reformar esto o no. Tiene que surgir del acuerdo nacional. Si usted me pregunta a mí, pero no la posición de Juan Fernando Cristo, ni siquiera la del gobierno, queremos escuchar a los líderes políticos, a las bancadas, a los congresistas, a las organizaciones sociales, al Consejo Gremial, a los sindicatos. ¿Qué considerarían ustedes o qué no considerarían? Si usted me pregunta a mí, yo creo que es urgente en Colombia cambiar radicalmente el sistema político, que es urgente en Colombia cambiar el ordenamiento territorial y acabar con este centralismo que está asfixiando a las regiones y que tiene mucho que ver, Patricia, con la imposibilidad de consolidar la paz territorial que habíamos hablado anteriormente. Pero además de eso, el presidente ha planteado otros temas, habrá sectores políticos que plantean otros temas. Eso tiene que ser, ese es el diálogo nacional, ese sería el gran acuerdo y tiene que ser el fruto de una tarea que va a tomar su tiempo, que será largo, que será lenta y vamos a tener toda la paciencia para escuchar a todos los sectores de la sociedad. Pero digamos, cambiar el sistema político para implantar cuál. Pues cambiar el sistema. ¿A usted le parece que tenemos la política funcionando bien en Colombia? Para eliminar el voto preferente, para, como lo ha dicho Humberto de la Calle, tener una autoridad electoral independiente y autónoma con dientes para perseguir la corrupción electoral, para garantizar la financiación estatal de las campañas, para revisar el tema de la circunscripción nacional y los costos de las campañas, para garantizar los derechos de la oposición de una mejor manera, para profundizar la democracia en los territorios. Se han hecho, Patricia, en los últimos 20 años por lo menos 8 o 10 intentos serios. Nosotros hicimos 2 en el gobierno Santos, en la reforma del equilibrio de poderes y en la reforma que además, ahí sí es un mandato del acuerdo de paz y hubo una misión electoral que la preparó en la reforma que estaba contemplada en el acuerdo de paz. Eso es una deuda pendiente del acuerdo de paz y de la implementación. Eso necesita reforma constitucional que no se ha podido hacer, que eventualmente, si hay acuerdo, se podría hacer vía constituyente. El presidente de la Corte Constitucional no está de acuerdo con la constituyente. Santos también. Eso me parece delicado que el presidente de la Corte haya dicho eso, cuando tendría que eventualmente revisar el proyecto de ley que convoca la constituyente. Mi buen amigo José Fernando, yo no lo he escuchado, me han dicho eso, la verdad no he tenido tiempo de mirar medios. Seguramente lo cogieron fuera de base o no se leyó, no alcanzó a entender la propuesta de que era bajo los parámetros de la Constitución del 91. Es que hay un procedimiento establecido en la Constitución del 91. No, pero no fue para convocar a la constituyente. Fue un discurso que echó sobre el tema. Bueno, entonces no. Y el expresidente no, Santos, digo yo, me sorprende, pero bueno. El expresidente Santos también dice que es innecesaria e inconveniente. Y el jurista Rodrigo Uprimi, a quien yo respeto mucho, dice: hoy en Colombia una constituyente no solo no es necesaria, sino que es riesgosa, puesto que pondría en peligro la Constitución del 91, que sin ser perfecta, es un marco jurídico en el que la gran mayoría de los colombianos nos reconocemos a pesar de nuestras divisiones. Digamos que ahí subyace un temor a que esos derechos tan maravillosos que fueron consagrados en la Constitución del 91, de pronto llegue la derecha y acabe con todo. Patricia, ahora que estamos en época no solamente de nuevo gabinete, sino de Copa América y de fútbol, yo soy el hincha número 1 de la Constitución de 1991. Me encanta, crecí con esa Constitución, la conozco bien.
La adoro. Me parece que la Carta de Derechos de la Constitución del 91 es una obra ejemplar. He admirado siempre la tarea de los constituyentes, pero es una obra humana y, como bien lo dice Uprimi, es imperfecta. Yo entiendo los riesgos. Por eso mi tesis es que una constituyente no puede ser la imposición de un sector de la sociedad a otro. La Constitución del 91 fue fruto de un consenso nacional. Cualquier modificación a la Constitución, ojo, es que yo creo, y Uprimi compartirá conmigo porque sabe mucho más derecho constitucional que yo, que hoy en día se puede hacer una constituyente limitada y acotada, que en el 91 no se podía hacer, porque no estaba reglamentada la figura. Hoy en día es claro, yo le explico, Patricia, me parece muy importante su pregunta, si usted me permite 2 minutos. Sí, explíqueme porque yo no entiendo eso. Es medio ladrillo, pero para que la gente entienda, porque la gente habla, mire, para convocar una constituyente, primero se tiene que presentar un proyecto de ley al Congreso de la República, que convoque, que fije la convocatoria de la constituyente. Ese proyecto de ley, por eso yo decía que es inviable las tesis de ley y eso, si no hay acuerdo nacional, pues no puede ser aprobado en el Congreso. ¿Me explico? Entonces, ese proyecto de ley tiene que presentarse al Congreso y ese proyecto de ley define de qué tema se va a ocupar la constituyente, cuándo se elige la constituyente, cuántos constituyentes hay que elegir, cuándo se eligen esos constituyentes y cuánto tiempo va a sesionar esa Asamblea Nacional Constituyente. Y esa ley va a control de la Corte Constitucional antes de convocar a la gente a pronunciarse en las urnas. Y esa ley, este procedimiento se lo digo porque eso puede terminar en que, yo le pongo un ejemplo, Patricia, con Rafael Pardo y la bancada liberal del Congreso en el 2007 del Senado, presentamos un proyecto de ley convocando una constituyente, cuando con el expresidente López considerábamos que Colombia debía avanzar hacia un sistema parlamentario o semiparlamentario, que no se podía adoptar sino por la figura de la constituyente. Y en ese proyecto de ley definimos todos estos temas. Buscamos un acuerdo con el presidente Uribe en ese momento. Y el presidente Uribe dijo que no le gustaba la idea, que el presidencialismo no se podía tocar en Colombia, no le mereció mayor diálogo. Obviamente, pues el proyecto de ley quedó ahí y no pudo haber consenso, pero hubiera sido una constituyente solo para un tema. Esto lo traigo a colación por eso. Tú puedes hacer una constituyente solo para un tema importante del país, acotada, reglamentada. Por eso quienes hablan de cambiar la Constitución del 91 están exagerando, están haciendo ciencia ficción. Aquí se trata de mejorar, no en la parte de derechos que no tiene por qué ser tocada, sino la estructura orgánica del Estado, el funcionamiento del Estado, mejorar unas cosas que no están funcionando. Es que hay algunos hoy diciéndonos que pareciera que el Estado colombiano y la sociedad está funcionando perfecto, como si no tuviéramos ningún problema. Y eso lamentablemente no es así. Pero, ministro, para ser realistas, para que una constituyente pueda pasar se necesitan más o menos 13 millones de votos. ¿Sí? Usted que es político curtido, sabe que conseguirlos es virtualmente imposible. ¿Para qué insistir en ese embeleco que es tan poco probable? No es embeleco, no es imposible. Es posible si hay un acuerdo nacional. Volvemos al origen de todo. Pero primero, antes de la votación, hay que tener un consenso nacional y como fruto de ese consenso unas mayorías en el Congreso. Por eso todo pasa por el acuerdo nacional. Bueno, ahí va a tocar que usted ayude a que el presidente Petro se modere en su lenguaje, porque a veces exacerba las contradicciones en lugar de generar acuerdos. Pero si la búsqueda de este acuerdo nacional es una instrucción que me dio el presidente Petro, fue una de las tareas encomendadas al Ministerio del Interior. Él está interesado en el acuerdo nacional, él está interesado en trabajar con eso. Démosle una oportunidad al acuerdo nacional. Sí, pero hay que quitarle el Twitter, de pronto hay que quitarle el Twitter. Bueno, eso no es conmigo porque yo no estoy en Palacio. Bueno,
¿Usted qué sintió cuando vio que se lanzó la idea de la constituyente y generó tanta reacción? El único líder político distinto, digamos, del gobierno que está apoyando la constituyente es Germán Vargas Lleras. ¿Cómo explica eso? Previsible las reacciones porque a los seres humanos nos asusta el cambio, Patricia, nos asustan las reformas. Siempre vivimos cómodos con lo que tenemos. A mí no me sorprendió la reacción de tantos sectores porque primero hay un desconocimiento muy grande sobre lo que acabamos de mencionar de cómo es el proceso de la constituyente. Entonces, yo creo que esto necesita una pedagogía, por eso insisto en el diálogo, por eso insisto. El que entendió perfectamente fue uno de los más grandes radicales y opositores del gobierno, que fue Germán Vargas, precisamente porque entiende que es un procedimiento que está contemplado en la Constitución del 91 y que es un procedimiento democrático y legítimo. A mí no me sorprendió si los colombianos, digamos, aquí hay unos sectores de la sociedad que consideran legítimamente que no se necesitan reformas. Esos también se tienen que expresar en este diálogo nacional. Y obviamente no les gusta no solamente la constituyente, sino ninguna clase de reforma constitucional que signifique avanzar en la inclusión, en la equidad, en la igualdad y en una profundización de la democracia. No me sorprende, pero esperamos ir persuadiendo a la gente, no, vuelvo y le insisto, no tanto de la figura de la constituyente, sino de la necesidad de unas reformas institucionales para el país en el marco de un gran acuerdo nacional. Pero ¿sí cree que es posible eso en este grado de polarización en que está? Pues Patricia, si no creyera que era posible, no me hubiera metido en esta vaca loca. Yo creo que es posible, yo soy optimista, yo espero que recuperemos todos el buen juicio, la moderación, la ponderación, porque si no es posible, Patricia, vamos a seguir en las mismas y se va a acrecentar la violencia y se va a acrecentar la exclusión y no vamos a ser capaces de avanzar como sociedad y va a haber cada día más expresiones populares y ciudadanas de descontento con las instituciones, no solamente con el gobierno del presidente Petro. Tenemos que ser conscientes de eso porque es que llevamos muchos años en esta pelotera incapaces de ponernos de acuerdo en nada y yo me resisto a creer que este país haya llegado a un punto en que no nos podemos poner de acuerdo sobre absolutamente nada. Yo creo que el diálogo siempre permite explorar acuerdos y siempre permite encontrar coincidencia. Y usted como ministro del Interior va a ser abanderado de la aprobación de las reformas en el Congreso o se va a dedicar más al tema del acuerdo y la constituyente? Me voy a dedicar al acuerdo de paz, al acuerdo nacional, y yo creo que dentro del marco del acuerdo nacional contribuiremos mucho, obviamente, al trámite de las reformas en el Congreso. Yo diría que esta segunda parte del mandato del presidente Petro sería muy bueno si lo recordamos como la segunda parte de la concertación con resultados. Ok, y ya para cerrar, ministro, al dejar su cargo como ministro del Interior, ¿qué aspiraría a haber logrado? ¿Cómo quisiera que lo recordaran? Yo aspiraría primero a que cuando deje el cargo la gente sienta que se está implementando el acuerdo de paz y que la paz está llegando a los territorios. La gente en los 170 municipios FEDER sienta que ese esfuerzo de paz de Colombia significó una transformación positiva en sus condiciones de vida y que hay un compromiso del Estado colombiano con la vida y con el desarrollo de esos líderes sociales. Y segundo, que haya un clima menos polarizado y menos radicalizado, que haya bajado, que haya una moderación en el debate público en Colombia, que haya una moderación y que haya una moderación y una concertación de unas reformas sociales e institucionales que sí necesita este país. No podemos resignarnos a que no es posible sacar adelante reformas concertadas, no impuestas por ningún sector a otro. Quisiera ser recordado por esas dos legados.
Bueno, pues le deseo y le deseamos aquí en cambio la mejor de las suertes, porque si usted logra que se vuelva verdad ese gran acuerdo nacional, Colombia habrá dado un gran salto adelante. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Patricia. Un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación y este diálogo. Muchas gracias.